esta es la segunda parte, ¿no?, de la charla que hizo Javier y en estos momentos pues estamos deseando escuchar la segunda parte, que como sabéis era física cuántica e irrealidad, no realidad, sino e irrealidad, ¿no? Y somos todo oídos, le agradecemos a Javier su disponibilidad de tiempo y su amabilidad y esperamos que todos podamos aprender, reflexionar sobre algo tan importante como lo que constituye el tejido de la realidad, ¿no? Que es sorprendente. Pues te agradecemos esta presentación y somos todos oídos, Javier. Cuando quieras, como eres coanfitrión, puedes hacer la presentación sin problema. Pues nada, pues muchísimas gracias por esta invitación. Estamos nuevamente aquí. Buenas tardes a todos. Creo que esta segunda parte realmente os va a gustar. Igual que os dije que la primera era un poco pesada, esta segunda parte a mí personalmente me plantea problemas de credibilidad. Cuando digo esto, quiero decir que hay temas que la física te los demuestra, que son pruebas contrastadas, pero que yo he decidido en algunos momentos no creerla. Y no creerla porque me plantea realmente problemas mentales. Las cosas como son. Os lo digo honestamente. Y lo vais a entender, por eso le llamo irrealidad. Le hemos cambiado el nombre. Era física cuántica y realidad, y esto vamos a llamar física cuántica e irrealidad, como bien ha dicho María José. Lamentablemente, voy a plantear más preguntas que respuestas. Lo vais a ver a lo largo de la presentación. Y lo único que le pido a nuestro Padre Celestial es que nos ilumine un poco a todos y también un poco a este ponente, porque aunque voy a hablar de algo puramente científico, demostrado, y a la luz un poco del libro de Durantia, se abre una ventana nueva que nos da idea de la grandiosidad de nuestro Padre Celestial. Es algo insuperable. Es decir, estamos descubriendo una realidad que rompe cualquier tipo de basamento de creencias. Las religiones se quedan a la altura de una zapatilla. El mundo real que estamos observando es otra cosa. Y lo vais a ver a lo largo de la presentación. Espero convenceros en la medida de mis posibilidades. Y no sé si seré capaz de transmitir lo que me ronda por la cabeza en la presentación que tengo preparada para este tema. Voy a compartir y vamos a empezar a hablar del tema. Lo único que os pido es que me confirméis si se ve. Se ve muy bien. Sí, ¿Se sí, ve? Bien, bien. gracias. Ujú. Bueno, Perfecto. pues vamos al ataque, como decimos aquí. Física cuántica e irrealidad. Espero no defraudaros y si no, al final me lo decís. Bien, la vez anterior es un poco recordatorio, solamente de esta transparencia, quiero distinguir claramente lo que es física cuántica y mecánica cuántica. Es decir, lo que hablamos en la primera presentación, en la primera parte, fue la mecánica cuántica, que os recuerdo que es la rama de la física que estudia la materia a escalas muy pequeñas, a nivel molecular, atómico y aún menor. Eso fue lo que vimos en la primera parte, en la primera exposición. Y hoy nos vamos a dedicar en serio a lo que llamamos realmente la física cuántica, que es la ciencia que estudia los fenómenos desde el punto de vista de la totalidad de las posibilidades. Entonces, vamos a hablar de otro mundo. Nos vamos a meter en otro mundo y vamos a hacer realmente un viaje imaginario a otra realidad que no tiene que ver nada con la nuestra, pero que la nuestra forma parte de la nuestra. Realmente en esta realidad es como una sombra de esa realidad. No me atrevo a decir absoluta porque tampoco. Es otra realidad diferente. Y que esto realmente es como una sombra de esa grandeza que el Padre Celestial nos tiene preparados para cada uno de nosotros. En este reino, los átomos y las partículas se comportan de manera extraña, muy extraña, y a este mundo le vamos a llamar universo cuántico. A partir de ahora, este es el universo cuántico. Un acertado símil es imaginar que el universo cuántico comparte las características fundamentales de la película de Toy Story. Yo no sé si vosotros recordaréis o habéis visto con vuestros hijos la película de Toy Story. ¿Os acordáis de aquello? Bueno, pues en esta película, tan pronto como un humano interactuaba con los juguetes,
el universo de Toy Story colapsaba y los juguetes dejaban de ser animados. ¿Os acordáis de aquello? Pero este universo cuántico no interactúa con nuestro universo real. Tan pronto como lo haga, se pierde el mundo cuántico y aparece el nuestro. Es como los muñecos de Toy Story. Esto lo cogí un ejemplo que me pareció muy significativo porque realmente es un ejemplo muy, digamos, intuitivo. Y ahora vamos a hablar de las leyes de la física cuántica. Vamos a ver. La física cuántica está regida por tres leyes. Una es la dualidad onda-partícula, otra es la superposición cuántica, lo que se llama también la decoherencia. Y la tercera ley se llama la ley del entrelazamiento. Hay algunas cositas más, si me da tiempo las comento, pero básicamente estos son los tres pilares en los cuales se basa la física cuántica. Y vamos a analizarlo uno a uno con bastante profundidad y con ejemplos. A ver si somos capaces de entre todos entender realmente de lo que nos están hablando los físicos actuales. Bien, la primera ley, esto es una síntesis, de la mecánica cuántica no tiene ningún papel en nuestro mundo, solo en el mundo de cada átomo, donde las partículas pueden comportarse como partículas y como ondas. Esta se le llama la dualidad onda-partícula. Como la luz, que cuando se desplaza se comporta como una onda, pero cuando interactúa con la materia se comporta como un haz de partículas llamadas fotones. Son los quantum. Esto que os puede parecer muy extraño, lo vamos a ir viendo y vais a ir comprendiendo el tema. Creo que alguien ha dado y ha manchado un poco la pantalla, pero bueno. La segunda ley, pueden poseer simultáneamente dos o más valores de una cantidad observable, es decir, pueden tener, por ejemplo, dos posiciones a la vez, mejor dicho, pueden estar en varias partes al mismo tiempo. Y a esto le vamos a llamar superposición cuántica. Estoy haciendo un poco un relato, una sinopsis. Y la tercera ley es la ley del entrelazamiento, por lo cual pueden estar conectadas a grandes distancias y esto es el entrelazamiento cuántico. ¿De acuerdo? Bien, vamos a meternos ahora ya con profundidad en la primera ley para ir entendiendo, que es la dualidad onda-partícula. Entonces, según la mecánica cuántica, los objetos microscópicos como los átomos o los electrones pueden bajo ciertas condiciones exhibir un comportamiento ondulatorio y bajo otras condiciones pueden comportarse como partículas, objetos que se pueden localizar en una región concreta del espacio. Esta es la famosa dualidad onda-partícula. Entonces, para que lo entendáis, he preparado un microvídeo que dura 2 minutos y medio, casi 3 minutos, donde se explica de una forma animada y de una forma gráfica, para niños, es el comportamiento de esta primera ley. Es el momento de mirar el experimento de la doble rendija. Vamos a aprovechar el microvídeo animado del doctor Quantum para que nos aclare este concepto. Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos. El experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras,
obtenemos esto. 2 franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de 2 ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, 2 franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las 2 ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las 2 ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las 2 ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de 2 franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las 2. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? El observador destruyó la función de onda con solo... Bueno, pues, ¿qué nos están diciendo? Bueno, pues esto es el universo de Toy Story. Es decir, hay una realidad que cuando yo la observo, cambia. Es decir, es como si el universo no existiera a menos que yo lo contemple. Entonces, lo que nos dice es que no podemos mirar dentro del mundo cuántico porque en el momento en que lo hagamos, deja de ser. Pero claro, esto nos llega a una suposición extraña. Es decir, realmente, ¿qué pasa con el mundo físico? Es decir, lo que yo estoy viendo es realidad o lo creo o lo genero yo cuando lo observo. Entonces, las conclusiones del experimento a las que podríamos llegar es la siguiente. Para que se produzca una interferencia deben pasar 2 partículas iguales por ambas rejillas. Yo solo lanzo una partícula. ¿Por qué aparece la interferencia? Entonces, si no la observo, el fotón partícula se desdobla y aparece la función de onda. Y si la observo, el fotón partícula se comporta como una partícula y no se desdobla. Recordad la película del Toy Story. De alguna manera, el experimento de la doble rejilla nos muestra cómo una partícula puede, en teoría, estar en 2 sitios, o mejor dicho, en 2 estados de manera simultánea. Esto está de locos, como debo decir. Es decir, realmente estamos creando nuestra realidad. Lo que observamos lo creo yo como observador. Es decir, pero ¿qué poder tiene la mente que cuando observa la materia conspira para que tú veas lo que realmente quieres ver? Eso sería un poco como síntesis. Luego abriremos el turno de palabra para abrir este tema y ciertas conclusiones. Vamos a hablar de la segunda ley
que se llama la ley de la superposición cuántica. Bueno, ¿nos vamos confundiendo? Pues entonces vamos al experimento del gato de Schrödinger. Se trata de un experimento imaginario concebido por Erwin Schrödinger, y que fue en el año 1935, para tratar de representar uno de los aspectos más extraños de la mecánica cuántica. Bien, vamos a hacer, os comento el experimento teórico en que consistía. Lo primero que necesitamos es una caja a la cual le vamos a introducir alguna cosa antes de cerrarla. Bien, bueno, cogemos un gato y lo vamos a cerrar, lo metemos dentro de la caja. Y luego metemos también un átomo radioactivo cuya probabilidad de desintegrarse en una hora es del 50%. ¿Bien? Igualmente metemos un frasco con un potente veneno. Y realmente ese frasco, el contador Geiger, cuando detecta que hay radioactividad por ese elemento radioactivo que yo he metido, lo que hace es que genera un sistema automático que golpea un martillo y, lógicamente, si el contador detecta radioactividad, mueve el martillo y, lógicamente, rompe la botella con el veneno. Ese es un poco la exposición del experimento. Bien, luego cerramos bien la caja. En su interior están el pobre gato, el átomo radioactivo, que tiene una probabilidad del 50% de que actúe, lógicamente está el veneno y el mecanismo que libera si el átomo se desintegrará. Eso es lo que tenemos dentro, ¿eh? Bien, el asunto es bien simple. Si el átomo no se desintegra, el gato vive. Si el gato se desintegra, el gato se muere, lógicamente. Bien, en un momento X, el periodo de observación, pasada una hora, miramos la caja y nos preguntamos, ¿el gato está vivo o está muerto? Cuando pasa la hora, no sabemos si ese elemento radiactivo, que tiene una probabilidad del 50%, se ha activado. Entonces, en la caja no sabemos si el gato está vivo o está muerto. La pregunta es perfectamente lógica. Desde la perspectiva de nuestro mundo real, donde la vida existe en dos estados posibles, sí o no. El gato está vivo o está muerto. Para conocer la respuesta tendríamos que abrir la caja y mirar. Es decir, hasta que no abrimos la caja, el gato está vivo y está muerto. Solamente sabremos si el gato está vivo o está muerto cuando el observador mira. La pregunta que nos hacemos es perfectamente lógica desde la perspectiva de nuestro mundo real, donde la vida existe en dos estados posibles, como hemos comentado. Para conocer la respuesta tendríamos que abrir la caja y mirar. De hecho, al hacerlo encontramos la respuesta. El gato estará vivo si no hubo desintegración atómica y estará muerto en caso contrario, lógicamente. Entonces, aquí aparece lo que se llama la función de onda, que es la función de si el gato vivo o muerto. En un universo cuántico, la cosa es muy distinta. Mientras no abramos la caja, el sistema descrito por una función de onda tiene aspectos de gato vivo y aspectos de gato muerto. Mejor dicho, el gato estará vivo y también muerto. Entonces, hay una función de onda que es la que define el tema ese. Esa función está aquí. H de phi es igual a E de phi. El H es un operador hamiltoniano para un oscilador armónico y phi es la función de onda. Y es igual a E, que es el valor propio de la energía para cada sistema, y una función de onda. No quiero complicar la vida con esto sería un matemático físico, pero lo que quiero decir es que es una función matemática que está comprobado. Entonces, la física cuántica postula que la pregunta sobre la vida de un gato solo puede responderse probabilísticamente. En esta primera interpretación del problema del gato se conoce como la interpretación de Copenhague. Fue formulada en 1927 por el físico danés Niels Bohr, con la ayuda de Max Bohr y Werner Heisenberg, entre otros. Hay más interpretaciones, como la interpretación de los universos paralelos, que fue formulada por Hub Everensen en 1957. Cada evento que se produce en un punto de ramificación. El gato sigue estando vivo y muerto a la vez, pero en ramas diferentes del universo, todas las cuales son reales, pero incapaces de interactuar entre sí debido a esto es debido a un concepto que se llama de coherencia cuántica. Está hablando de la posibilidad de que nosotros cuando interactuamos existen realmente varios universos, existen universos paralelos, y nosotros decidimos en qué universo queremos interactuar, pero existe una infinidad de posibilidades enormes. Somos nosotros los que decidimos nuestra realidad. Ese es el tema de la interpretación. Somos los seres humanos los que decidimos
nuestra realidad personal. Cada uno de nosotros somos un universo. Y entonces esto es lo que se llama la decoherencia cuántica. Entonces, existen realmente dos mundos. Está el mundo real y está el mundo cuántico. Esa es la realidad a la que llegan los científicos. Bien, en la frontera entre ambos sucede algo misterioso que suele llamarse colapso de la función de onda. Porque en el mundo cuántico todo está superpuesto. Hay múltiples posibilidades y en el mundo clásico, en el nuestro, estas posibilidades parecen colapsar en elecciones definidas y específicas, de manera que todo pasa a estar en un lugar específico. Y lo decidimos nosotros. Entonces, hay una función de onda, y se puede colapsar esa función de onda cuando solamente nosotros interactuamos en este mundo imaginario, en el cual nosotros estamos viendo una, digamos, una experiencia material, pero que esa experiencia material la estamos creando nosotros mismos. Pero en la frontera entre ambos mundos, el cuántico y el mundo real, la función de onda no colapsa en el mundo cuántico. De hecho, los efectos cuánticos desaparecen en el mundo normal por las interacciones que allí existen. No podemos hacer mediciones dentro del mundo cuántico, porque para hacerlas tendríamos que interactuar con él. Y en ese momento desaparecerían los efectos cuánticos. La decoherencia cuántica significa transición entre el mundo cuántico y el mundo clásico, nuestra realidad objetiva. Para que el mundo cuántico exista, no puede haber interacción de una partícula con nada. Tan pronto exista esa interacción, el mundo deja de ser cuántico y se vuelve clásico. La decoherencia es, por lo tanto, la responsable de lo que conocemos exista. Esa es la realidad material. Estos son los universos paralelos. Cada posibilidad del fenómeno ondulatorio representa una posibilidad de un universo creable. Fijaros, de un universo creable. Estamos creando nuestro propio universo. Y entonces yo llego a esta conclusión. ¿Realmente existen mundos paralelos? Existen tantas realidades como seres autoconscientes. Cada ser humano es un universo de posibilidades que interactúa con otros universos personales a través de su singularidad, libre albedrío y autoconsciencia. Cada personalidad percibe el cosmos de forma diferente, en base a su conocimiento, experiencia y sensibilidad. Os he puesto un poco de humor para que, bueno, de alguna forma pues le demos a este tema tanta... Esto es un ejemplito en la típica estantería con los platos ahí, que realmente los platos ni están rotos ni dejan de estarlo. ¿Cuándo sabremos que los platos están rotos? En el momento que abramos la puerta. Eso es una realidad. Bien, vamos a ir complicando la cosa. Y ahora vamos a hablar de la tercera ley, que es el entrelazamiento. Bien, el entrelazamiento cuántico se escribe en alemán, es impronunciable, ya veis que tiene 20 consonantes y 3 vocales, es imposible. El entrelazamiento cuántico, por lo menos yo soy capaz. Es una propiedad cuántica enunciada en 1935 por 3 personalidades: Einstein, Podolsky y Rosen. Por eso se llama el EPR, que son las iniciales de cada uno de ellos. De hecho, se conoce como la paradoja EPR, porque inicialmente estos autores la plantearon como un argumento en contra de la mecánica cuántica. Y ya vamos a ver cuál fue la razón. En cualquier caso, el entrelazamiento cuántico significa que dos partículas pueden estar entrelazadas, con lo cual no pueden entenderse como partículas individuales con estado definido, sino más bien como un sistema. Son dos partículas que están interconectadas y realmente forman un sistema. Siendo así, los estados cuánticos de dos o más objetos se deben describir haciendo referencia a los estados cuánticos de todos los objetos del sistema, incluso si los objetos están separados espacialmente. Ahora lo explicamos. Os voy a poner un ejemplo teórico, que luego es práctico. Por ejemplo, tenemos dos partículas juntas y además entrelazadas en un solo estado cuántico, ¿de acuerdo? Una gira en un sentido de spin y otro gira en el contrario. Si provocamos un spin en cierto sentido a la partícula 1, la 2 reaccionará de inmediato con un spin opuesto. Es decir, tengo como dos partículas, una aquí y otra a 2 metros. Si yo giro una, la otra responde en sentido contrario. Eso lo entendemos todos, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora complicamos el tema. Hasta allí parece que todo es fácil, ¿no? Ahora vamos a hacer el siguiente ejemplo. Ahora separamos físicamente ambas partículas. Una la llevamos
hasta el otro extremo del universo. Por ejemplo, la galaxia Abel, 1835, que está a 13.230 millones de años luz de la Tierra. Y la otra la dejamos acá, ¿de acuerdo? Una partícula la dejamos ahí a 13.230 millones de años luz y la otra la dejamos en el planeta. Entonces, si le imprimimos un spin a una de las partículas, la otra reaccionará con un spin contrario instantáneamente. Os lo digo, instantáneamente, es decir, hay 13.230 millones de años luz, teóricamente, con el conocimiento hasta hace poco. Esa información, para que interactuara con el entrelazamiento, necesitaría 13.230 millones de años para que se produjese la reacción en la otra partícula. Esto implicaría que la información de una de las partículas se transmite automáticamente a la otra, que está a millones de años luz. ¿Lo entendéis, no? Bien. Esta transición de información había viajado a una velocidad muy superior a la velocidad de la luz, lógicamente. No va a 300.000 kilómetros por segundo, porque estamos hablando de 13.230 millones de años luz. Sería imposible, y sin embargo interactúan de forma automática e instantánea. Este efecto fue denominado por Einstein como espeluznante acción a distancia, ya que incumplía totalmente tanto la mecánica clásica como la máxima común de las teorías cuánticas y relativistas, la velocidad de la luz como máxima velocidad posible. Sabéis que en el mundo físico no se puede superar la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo. Bien, pues al final Einstein estaba equivocado. El entrelazamiento cuántico es perfectamente comprobable. A pesar de ser un genio de genios, nunca pudo comprender el asunto a cabalidad. Yo creo que incluso no lo ha podido comprender nadie, por lo menos este humilde urantiano no lo entiende. Pero no obstante, físicos británicos han obtenido la primera foto del entrelazamiento cuántico, confirmando que es una propiedad fantasmal de la naturaleza. Hasta que John S. Bell, en el año 1928, al 90, 1990, bueno, esto fue cuando nació y cuando murió. En 1964 escribió un texto titulado On the Einstein-Podolsky-Rosen Paradox. En este trabajo mostró algunos rasgos particulares de las partículas EPR, derivando en la famosa desigualdad de Bell, que cuantifica matemáticamente las implicaciones teóricas de la paradoja y permite su demostración experimental. La propiedad matemática que subyace a la propiedad física de entrelazamiento no es la llamada no separabilidad. Hay que tener cuidado con las palabras porque algunas veces... Entonces, el entrelazamiento cuántico nos dicen que con todo pronóstico se afirmó la existencia inequívoca del entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico es una propiedad predicha en 1935 por Einstein, por Podolsky y por Rosen, en su formulación de la llamada paradoja EPR. El término fue introducido en 1935 por Erwin Schrödinger. Y os quiero hacer una reflexión a los que habéis leído el libro de Urantia, consideréis urantianos, y dentro del libro de Urantia aparece un concepto de la reflectividad. La reflectividad nos dicen en el libro de Urantia que este es el fenómeno de la reflectividad universal, ese poder singular e inexplicable de ver, oír, sentir y saber todas las cosas según ocurren en todas partes de un superuniverso y enfocar mediante la reflectividad toda esta información y conocimiento en cualquier punto deseado, en tiempo real, es decir, al instante. Hermanos, estamos hablando del entrelazamiento cuántico. Es decir, la reflectividad está utilizando, bueno, esto es una opinión de este humilde expositor, está utilizando esta propiedad de la materia. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el futuro? Bueno, según el concepto de superposición, la superposición cuántica consiste en que el estado de una partícula puede ser la suma de varios estados diferentes, ¿de acuerdo? Entre un valor de 0 y 1 hay muchos valores independientes. Bien, entonces, a partir de ahí los físicos empiezan a interactuar, a convertirlo en elementos, en tecnología, y son capaces de crear un producto, un elemento básico que es el qubit. Mientras que la información dentro de cualquier ordenador de los que todos tenemos en casa funciona con dos niveles, el nivel 0 y 1, el nivel alto y bajo, tiene dos niveles y en combinación de 0 y 1 pues, forman longitudes de palabras y se transmite la información. El qubit no.
El qubit funciona entre dos valores, entre 0 y 1, y un montón de valores intermedios. A la derecha voy a dejar una imagen real de lo que es un qubit. Explicados en términos de computación, así como un bit puede ser 0 y 1, un qubit, que es un quantum bit, puede ser totalmente 0 o totalmente 1, o una parte de 0 y otra de 1 de forma simultánea. Entonces, la física cuántica ha abierto nuevas puertas en la computación. La superposición y el entrelazamiento se pueden aplicar para crear ordenadores capaces de resolver problemas que quedan fuera del alcance de la computación convencional. Se trata de almacenar bits no en las clásicas placas y discos duros, sino en partículas cuánticas. En lugar de tener dos estados excluyentes, como los bits convencionales 0 y 1, los bits cuánticos o qubits pueden estar en dos estados solapados, 0 y 1 a la vez, lo que multiplica las posibilidades. Entonces, al final, el mundo, el futuro, será cuántico o realmente no será. Aquí una imagen de una computadora cuántica. Estoy hablando de una realidad tangible. Esto es algo que ya funciona, que se están utilizando. Imaginaos todo el tema de la inteligencia artificial soportadas por estas hipermáquinas. Estas hipermáquinas tienen una capacidad de cálculo de computación miles de millones de veces más rápidas que cualquier del ordenador más potente que exista ahora mismo en el mundo. Es algo inconmensurable. Y además, debido a estas propiedades de la física cuántica, se están creando nuevos materiales, como los aerogeles, los nanotubos de carbono, los metamateriales, los metales amorfos, los aluminios transparentes, las telas electrónicas, las telas transparentes, ahí están haciendo el grafeno, un montón de productos que están creándose a partir de la materialización tecnológica de estos conceptos físicos. Pero además existe la posibilidad de la teletransportación cuántica, debido al tema de esa singularidad del entrelazamiento. Este concepto, que nos pueden parecer a películas de ciencia ficción, como hemos visto en muchas películas de ciencia ficción, a mí me gusta mucho y realmente bueno, pero es una realidad. Es decir, en 1993 fue ideada teóricamente. De hecho, las películas que aparecen en si os dais cuenta de la Guerra de las Galaxias y esas cosas, pero en 1997 se realiza en forma experimental. En el 2006 se logró teletransportar información de un haz de luz a un sistema macroscópico distante, a 50 centímetros nada más, a medio metro nada. Pero es que fijaros, en el 2007 se logró mantener el entrelazamiento entre un par de fotografías separadas con una distancia de 144 kilómetros. Esto ya no es esto es algo práctico. Fijaros en un año lo que se logró en el 2007. No quiero contar lo que se conoce en la actualidad. Entonces, ¿realmente qué es la realidad? También dicen los reveladores, esto es del libro de Durantia, que también debería comprender algo de las relaciones existentes entre él mismo y los numerosos niveles de realidades existenciales y experienciales, algo de las realidades potenciales y actuales. La orientación terrestre del hombre, su discernimiento cósmico y su dirección espiritual están enaltecidos por una mejor comprensión de las realidades del universo y de sus técnicas de interasociación, integración y unificación. Nos dicen los reveladores, el gran universo presente y el universo maestro emergente están hechos de muchas formas y fases de la realidad que a su vez exigen en diversos niveles de actividad funcional. Como síntesis, porque no quiero alargar, creo que es bueno que empecemos a hablar de esas cosas para clarificar conceptos y posturas. La física cuántica afirma que las partículas elementales existen a partir de ser observadas. Fijaros lo que está diciendo. Cuando yo observo la realidad es cuando aparece el mundo físico. Los seres vivos y todo lo que tenemos a nuestro alrededor está formado por átomos, así como lo que creemos que es la realidad tangible. Afirma José Ignacio Latorre, reconocido físico cuántico, que la realidad es un concepto sutil. Existe en la medida en que la miras. Acércate a conocerla, la condiciona, la crea. Es decir, que la existencia, la del observador, quien por el solo acto de observar la transforma. Nuestra mente es cuántica y produce cambios en el mundo físico. Hermanos, con esto no quiero, ya bastante confuso está la cosa.
os voy a dar las gracias a todos por vuestro interés y vuestra asistencia y espero que nuestro Padre Celestial nos ayude e ilumine en un nuevo camino que solo empieza a dibujarse. Estamos al inicio de una nueva aventura o fase del conocimiento con consecuencias inimaginables. Dejo de compartir y me pongo a vuestra disposición por si queréis que os dé respuesta a algo, aunque para mí tiene más preguntas que respuestas el tema. Muchas gracias, Javier. Es totalmente sorprendente, diferente. Vamos, se queda uno con la boca abierta de descubrir lo que es realmente el tejido de la realidad, ¿no? No existe realmente las distancias, ¿no? O sea, es que no existe, no hay, realmente está todo unido, ¿no? De alguna forma parece. Bueno, ¿Recordáis la frase de hay un escritor muy famoso, bueno, que dice muchos escritos que dice que el universo conspira con nosotros para que consigamos lo que queremos? sí, exacto. Pues en esencia esa es la conclusión que yo estoy llegando, que esta realidad está hecha de tal forma, fijaros, nosotros al ser seres, es que, vamos, es que la potencial que, perdona, Omar, te paso la palabra ahora mismo, la potencialidad que tenemos, somos hijos de Dios. ¿Verdad? Nosotros estamos dotados con la personalidad. La personalidad es un don perfecto del Padre Celestial que nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero ¿qué es la personalidad? La personalidad no es el carácter de la persona. La personalidad son tres conceptos diferentes. Uno es la singularidad. Somos singulares cada uno de nosotros, diferentes en todo el cosmos. No existen dos personas iguales, por mi parecida gente. En los miles de millones de universos que hay, no hay dos personas idénticas a nosotros. Somos singulares. Luego, cada uno tenemos una percepción de la realidad completamente diferente. Segunda pata. Somos seres que tenemos voluntad, libre albedrío. Somos capaces de decidir. Eso no tenemos nada más que los seres volitivos. Y tercero, somos autoconscientes. Somos el ser más humilde de la naturaleza, pero somos capaces de conceptuar la realidad que nos envuelve, estando incluso dentro de esa misma realidad. Entonces, con ese potencial de hijos de Dios, se nos ha puesto en nuestras manos, lo que pasa es que nuestra mente no es capaz de darnos cuenta de la belleza y la grandeza del mundo que nos envuelve. Y el mundo no es tan físico como nosotros lo creemos. El mundo es cuántico. Cualquier elemento de lo que tenemos en la mesa está construido por átomos. Es como una masa de una estructura de átomos que interactúan con unas leyes que desconocemos, muy poquitas de ellas, pero que esa realidad se modula en base a nuestros deseos y requerimientos. Eso no quiere decir que nosotros por el hecho de desear alguna cosa la obtengamos. Cuidado, el padre es muy inteligente y sabe que a los niños pequeños de un añito no se le puede dar todo lo que quiera, porque si el niño de un añito tú le das un cuchillo jamonero, lo normal es que se corte y se haga daño. Le tienes que dar lo que necesita. Y cuando nuestras capacidades mentales vayan aumentando, y seguramente eso será en el mundo morontial, una vez que pasemos las puertas de la muerte, incluso en el mundo espiritual, iremos viendo una realidad morontial y una realidad espiritual que cuando observemos la realidad material, esto es una sombra, como dijo Platón, es una sombra de esa realidad espiritual, que es inconcebible. Ya lo explicamos en parte en la primera parte. No me quiero estar más tiempo porque lo importante es lo que comentéis vosotros. Omar, perdona. Buenas tardes. Bueno, Javier, muchas gracias por tu tema, muy profundo. Y como decías tú, hay muchas más preguntas que respuestas porque pues mm, es un intento de la mente humana por comprender lo que significa la realidad, ¿sí? Y como dicen los reveladores, la mente circunscrita difícilmente puede captar todo el marco conceptual de la realidad. Y bueno, pues todo esto me lleva a mí a pensar algo que vi yo ayer en un video donde decía Jesús que si tuvieses fe de un granito de mostaza podrías hacer muchas más grandes cosas. Entonces, me hace ver en qué realidad estamos haciendo, qué tipo de realidad estamos viviendo, como tú decías, en qué tipo de universos estamos correlacionados, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, la mujer
que tenía un sangrado desde temprana edad de adolescente, niña, y toca a Jesús y queda sana, con solo con su acto de fe. Entonces yo me puse a pensar, ¿qué significa eso realmente? ¿Qué significa la fe realmente ante la realidad física y espiritual? También dice el espíritu ajustador entreteje el alma mononcial en el universo. Que son conceptos que vuelan en nuestra mente, pero objetivamente difícilmente de comprender. Y me gustó ver el ejemplo que tú tomas de Toy Story, porque realmente así es. Si uno interactúa con ese mundo cuántico, como dice, pues eso no se relaciona con nosotros, pero también deja entrever de que hay que llegar a ese nivel de fe, yo lo llamo así, a ese nivel de fe, de poder correlacionarnos con ese mundo cuántico espiritual, porque es un hecho, porque si la materia es una manifestación espacio-temporal, una sombra, entonces, ¿qué es la realidad realmente? Y mucho más nosotros que somos una potencialidad. Entonces, deja muchas preguntas, muchísimas realmente, y que el universo físico, en mi opinión, son como ondas, ondas. Y lo que tú ves es de la reflectividad universal, es un entrelazamiento cuántico. Esos temas son fascinantes, pero se requiere de una mente maestra o comprensible en su nivel para poder orientar a otros si tú tienes esa facilidad. Así que te agradezco muchísimo. Realmente vuelvo y digo, deja muchas preguntas. Obviamente deja puertas abiertas para seguir comprendiendo. Y la invitación de los reveladores es la especulación creativa. Entonces agradezco mucho, aplaudo tu trabajo, siempre me han fascinado tus presentaciones y tienes una facilidad de entender estos temas un poquito difíciles para muchas personas, incluyéndome. Así que no es más, aplaudo tu labor. Gracias. Gracias. Gracias, Omar. Por contestarte una cosita, ya dejamos, me cortáis porque ya hablo demasiado. Ya pasamos a hablar y ya luego ya. Eh, Einstein se preguntaba, ¿existe la luna cuando dejo de observarla? Einstein se preguntaba, ¿existe la luna cuando yo no la miro? Fijaros lo que está diciendo. A lo mejor existía para otro, la está viendo, pero para él a lo mejor ya dejaba de existir, porque formaba parte de la observación. Yo recuerdo unas palabras, bueno, unas palabras, los evangelios, esto no aparece en el libro de Durante, pero sí en los evangelios canónicos. Y decía Jesús, si tuvieseis auténticamente fe, le diríais a esa montaña, date la vuelta, y la montaña se daría la vuelta. Fijaros lo que está diciendo. Es auténtica. No estamos hablando, es algo más. Lo que pasa es que nosotros, nuestras capacidades están recortadas. Pero tú fíjate lo que está diciendo. Los reveladores no nos lo dicen así, pero en los evangelios así aparece. Perdónenme de José, o Eduardo, perdonad, o paso la palabra. Gracias. Nubia ha levantado la mano, ¿no? Si quiere hablar. Sí, gracias, buenos días. ¿Cómo estás, Javier? Me encanta verte, me encanta oírte. No hay una, hay miles de preguntas, pero me atrevo a hacer esta pregunta. O sea, el ejemplo que pones en la analogía con Toy Story me parece fantástico, me parece didáctico, me parece genial, se entiende perfectamente. Y efectivamente, el experimento de la rendija lo da a entender así. Mientras la cuántica no existe en nuestra realidad, esa es otra realidad a la que no podemos ni entrar, porque entramos y desaparece. O sea, la niñita, el niño, el de los juguetes, nunca supo que los juguetes hacían todo lo que hacían. Él nunca se enteró. Igual. Entonces yo, en ese estado de cosas, yo pregunto, ¿cómo se hizo para comprobar el entrelazamiento? Si no podemos entrar al mundo cuántico porque desaparece. Esa es una de las miles preguntas que tengo. Gracias. Pues intento responderte. Vamos a ver, el entrelazamiento cuántico es precisamente de las pruebas que más fácil se comprueban, ¿no? Porque cogen dos partículas que están juntas, las separan, las llevan muy distante una de la otra, y cuando interactúa una partícula se dan cuenta que la otra está interactuada. Y hay algo que intuitivamente es como cuando tú con tu pareja estás hipersintonizada y os queréis, tus propios pensamientos, cuando vas a hablar, dices, si eso mismo estaba pensando yo.
vais a tomar un helado y dices, si es que eso es lo que yo quería. Es decir, es como la transmisión telepática se produce. Es decir, hay una interconexión cuántica entre los seres humanos, incluso con perritos a lo mejor y tal, un entrelazamiento cuántico que te permite, aunque estando a una distancia enorme, poder relacionarnos unos con otros. Fijaros el ejemplo que he puesto un poco del efecto de la reflexividad. Mira, os voy a poner un ejemplo, es muy burdo, para que veáis el entrelazamiento, el entrelazamiento cuántico. Es un ejemplo muy burdo, para que os deis cuenta que es que hay un concepto matemático probabilístico en la realidad que hace que conociendo la probabilidad se conozca, se conozcan las cosas. Bueno, os veo un ejemplo muy sencillo, es muy tonto. Imaginaos que estéis en vuestra casa y tenéis dos cajas de cartón exactamente iguales. Exactamente iguales. En una caja metéis una pelota roja y en otra metéis una pelota negra. Tengo dos cajas, cada uno con una pelota. Y cierro las cajas, ¿de acuerdo? Le tiro las vueltas, las cierro allí, hay dos cajas con dos pelotas cada una de un color. Y viene una persona y le digo, oye, coge una de las cajas, la que tú quieras, no me digas, y llévatela a la luna. Y se la lleva a la luna a la caja allí. Y hay un momento que alguien me pregunta, ¿tú sabrías decirme, Javier, la pelota que está en la luna es roja o es negra? Y yo te digo, te la digo al instante. ¿Pero cómo me la vas a decir? Yo no he visto las cajas. Yo sé que una. Yo te digo ahora mismo de qué color es la pelota que está en la luna. ¿De cómo? Muy fácil. La que me han dejado a mí, la cojo, la abro, y si es roja, la que hay en la luna es negra. Y si es negra, la que hay en la luna es roja. Es un, tema es un, es un ejemplo estúpido y tonto. Lo dicen los físicos, pero eso es mucho más complejo probabilísticamente. Lo que quiero decir es que hay leyes en la naturaleza que no conocemos y que podemos tener un conocimiento. Y entonces, ¿por qué? ¿Cómo explicas la telepatía? ¿Cómo explicas el que una persona que está a tu lado, que hay un lazo sentimental, es capaz de pensar como tú o de leerte el pensamiento y tal? O si ni os tocáis física. Hay una realidad que desconocemos y que yo creo que se ha abierto la caja de Pandora. Y no quiero entrar más en el tema. Gracias. Gracias. Marcelo ha levantado también la mano, si quiere. Sí, bien. Buenas tardes. Gracias, Javier, por ambas presentaciones. Realmente muy interesante y además la acotación que tú haces con los párrafos respectivos del libro. Ya que has hablado de esta película tan interesante de Toy Story y la manera como la interpretas, salió hace unos años atrás, que se llama en inglés Everything, Everywhere, All at Once, ¿no? Donde en esa película, bueno, en la interpretación que tengo, muestran la existencia de universos paralelos y que al final de todo lo que persiste es el amor de la madre. Entonces, la pregunta que tengo, en caso que hayas visto esta película y nos puedes exponer un poco más al respecto, es, si bien hay superuniversos paralelos, algo que unifica tal vez a todos ellos es el amor del Padre. ¿Tú crees que parte del entrelazamiento que acabas de mencionar y también hacer en tu exposición como una ley, digamos, suprema, pueda ser el amor del Padre que une absolutamente a las distintas realidades, distintos universos paralelos? Bueno, voy a intentar conectarte. Yo estoy plenamente convencido que cuando nosotros conectamos con el Padre, o sea, con esa partícula, esa chispa divina que reside en nosotros, que es espiritual, tiene que haber un entrelazamiento cuántico entre la parte mecánica y física del ser humano, esa mente material, y digamos, y esa materia, no digo materia, a ese concepto espiritual de esa partícula, de ese ajustado del pensamiento. Tiene que haber algo que interconexione sin espacio, sin tiempo, con el Padre Celestial. De hecho, en esa red de comunicación que existe, ese circuito de la personalidad, no afecta al espacio-tiempo, es inmediato. Y para mí eso hay una interconexión
Lo que pasa es que ahora estamos hablando a nivel de sus partículas, pero es que eso es dentro del mundo material, pero imaginar el mundo morontial o el mundo espiritual. Es que tiene que haber unas leyes que desconocemos, pero que seguramente igual que lo que es arriba es abajo, y lo grande a lo pequeño, y lo pequeño a lo grande, tienen que tener una cierta, unos ciertos paralelismos. Y yo estoy convencido que cuando yo intento hablar con el Padre Celestial, con mi Padre, con mi chispa, con mi partícula divina, hay una conexión inmediata en tiempo real. El Padre está en la ira del paraíso, pero hay una conexión directa. Es como un lazo inmediato, ¿no? Entonces, ese concepto de la interconexión es algo que a mí me hace pensar que las cosas no son tan fáciles ni son tan tangibles, sino que nos falta un desconocimiento bestial de ese tema. Os voy a comentar una cosa, lo que pasa es que hablando, yo mismo me he olvidado. Si luego me acuerdo, os comento un ejemplo que os quería poner más sobre este tema de la interconexión. De hecho, yo puedo hablar como experiencia, y lo podría corroborar más mi compañera, mi esposa, mi amiga, mi amor, mi ángel, que en cierto momento yo recuerdo unas navidades que salimos a pasear y yo tenía un deseo tenía un catalejo, es decir, de comprar un trípode para poner el catalejo. Un trípode, qué cosa más extraña, un trípode, ¿no? Y ella decía, "Joder, pues fíjate, estamos en Navidades, tendremos que comprar un árbol de Navidad, pues para poner unas lucecitas, pues si vienen los hijos, los nietos, pues para ponerlo, ¿no?". Los dos salimos, pero con potencialmente eso. Y esto que os digo es verdad, y créeme que es cierto, que salimos a pasear. Y cuando hemos andado así como 1 kilómetro, al lado de un contenedor, había un trípode en perfectas condiciones, metido en su caja. Y al lado, perdón, al lado, en otro contenedor, unos metros más adelante, una bolsa como una maleta nueva con un árbol de Navidad que se montaba en 3 partes en perfectas condiciones. Entonces, nos miramos los dos uno al otro diciendo, los ángeles están riendo de nosotros. Eso fue lo que hablamos los dos, los ángeles están riendo de nosotros. Entonces, cada uno que le dé la justificación que quiera, pero que esto que os comento, si tú analizas probabilísticamente cuál es la probabilidad de que paseando dos deseos que tiene uno se cumplan y te encuentres justo en lo que tú querías, pues es absurdo. La probabilidad es cero y surge. Entonces, es incomprensible. Como tantas cosas que habrán pasado a cada uno de vosotros, dice, es incomprensible. Accidentes que se podrían haber pasado, una desgracia gordísima y que no ha pasado nada. Cosas que cada uno seguramente guarda en su memoria. Entonces, ¿qué está pasando con el universo? Bueno, pues lo dejo en vuestras manos. Gracias. Una, Gracias. una reflexión que se me ocurre al escucharte es que parece, bueno, es una reflexión más que una pregunta. Si miramos un poco la distancia, con perspectiva, pues sabemos que desde Copérnico, Galileo, con Freud, con Darwin, como que los distintos descubrimientos científicos se fueron acumulando y todo parecía indicar como que todo se podía explicar, comprender desde un punto de vista como materialista, ¿no? ¿No? El cientificismo. Pero con esto que tú esta tarde nos has estado comentando, es como si ahora el péndulo de la ciencia se ha puesto en movimiento, pero en un sentido contrario, ¿no? Y con una fuerza insólita, porque esto, lo que tú nos estás explicando sobre la mecánica cuántica, luego todos recordamos los avances que hay a nivel de cómo se crea el universo, que ahora hay descubrimientos a nivel de la cosmología muy interesantes que parecen incluso cuestionar el Big Bang, ¿no? Cuando vemos lo que hay, el potencial que tenemos en el DNA nuestro, ¿no? En nuestras células, la vida, ¿no? Cuando ves tú con tantas reacciones químicas que es imposible pensar mm, que eso sea azaroso, ¿no? O sea, como la vida y el núcleo de la célula funciona por azar, ¿no? O sea, es como, parece ahora
que se pueden ir situando la misma realidad de los descubrimientos científicos, nos puede hacer notar pues que la realidad es mucho más amplia, ¿no? ¿No? Es como, es lo que se me ocurre, ¿no? Creo que en algún momento parece estar todo pendulando hacia otro sentido, ¿no? No ese cientificismo tan duro, materialista, ¿no? Pues sí, sí. Es que yo a veces me empiezo a cuestionar la realidad y yo le llamo que somos el sueño de Dios. Es como si Dios no estuviera soñando. Tiene un sueño y ese sueño cobra vida y crea una realidad. Vamos a ver, cada uno de nosotros somos un cosmos. Y por eso es tan importante que las personalidades no se destruyan, porque somos cada uno una posibilidad. Es un mundo de posibilidades. Cada uno de nosotros es como un cosmos en su conjunto. Lo que pasa es que interactuamos unos con otros. Mira, pongo un ejemplo. Yo salgo a la calle, yo tengo mi propio microcosmos, tengo mis problemas, mis necesidades, mis ilusiones, mi mundo. Y voy a atravesar un paso de peatones. Y por lo que sea, paso cuando está en rojo. ¿Y qué provoco? Que el que viene el coche que viene delante frena, le da un golpe, una señora que iba a pasar enfrente se cae, otro tiene un infarto porque tiene que venir una ambulancia a recogerlo y he provocado yo una hecatombe en 5, 6 o 7 personas en cosmos diferentes porque mi realidad interactúa en la realidad de otras personas. Somos como con cosmos, somos como burbujas cósmicas, cada uno de ellos, cada uno de nosotros, pero que interaccionan unas con otras. Pero cada uno de nosotros es una realidad. Cuando un ser autoconsciente como nosotros desaparece, el cosmos se empobrece. Es importantísimo que todos supervivamos, porque todos tenemos una singularidad, somos diferentes, no hay dos iguales, no entre los miles de billones de universos personales que hay. No hay dos que sean iguales. Cada uno vemos una realidad de forma diferente. Una misma cosa la miramos y cada uno te hablaría de ella de forma diferente, dependiendo del estado anímico que se encuentre, dependiendo de sus creencias, dependiendo de su conocimiento, sus capacidades. Esa realidad la ve de forma diferente. Incluso te diré más, incluso en esa realidad física la ve de forma diferente un ciego. Un ciego está imaginando los colores que tú le dices. Dice, esto que hay aquí, que él no ve, pero que toca, es rojo. Y él matemáticamente y mentalmente dice, es rojo, pero no lo está viendo. Es decir, que hay como un código que nos ponemos de acuerdo. Cuando tú y yo miramos un objeto, el que sea, un objeto, y digo, es de color negro, yo no sé lo que tú ves, yo sé lo que yo veo, pero yo no sé lo que tú ves. Pero al decir que el código es que sea negro, automáticamente tú y yo nos ponemos de acuerdo en el código. Y decimos es negro, pero a lo mejor lo estás viendo amarillo, a lo mejor lo estás viendo otro color. Es decir, es un código que nos ponemos de acuerdo nosotros a través de nuestros sensores ópticos, que no tienen por qué ser iguales, cada uno perceptúa la realidad de forma diferente. Entonces, es importantísimo que supervivamos porque esa potencialidad que tenemos, esa divinidad que tenemos cada uno de nosotros, se puede manifestar cuando vayamos creciendo y vayamos interactuando con esos otros mundos y con esa divinidad. Y nos encontremos que lo que tiene preparado el Padre para nosotros es que es glorioso. Es que no nos lo podemos ni imaginar. Es como si un padre o una madre a un niño pequeño de un mes le intenta explicar lo feliz que va a ser cuando encuentre una chica, que tenga una casa, que tenga un trabajo, ser director de una empresa, a un niño de 2 meses que no se entera de nada y que uno quiere escoger su sonajero. Nosotros somos los niños del sonajero y estamos descubriendo algo más porque hemos crecido unos días más y estamos viendo una realidad que no es la realidad que ve el niño pequeño en su cunita y en su habitación, que no sale, que lo único que ve es la leche materna. Y cuando que lo sacas de su dormitorio y ve el salón con la televisión, la música, la luz, interactúa con otra realidad completamente diferente a la que había. Y si lo sacas a la calle y lo llevas al colegio, interactúa con una realidad bestial. Y si lo monta en un autobús o va a otra ciudad en avión, porque ve otra realidad completamente diferente. Y si lo llevas al mar, ve algo. Y si lo sacas del planeta, ve otros planetas. Es decir, hermanos, estamos en estado larvario y la realidad que se nos está presentando es como la del niño que tiene
una semanita y está en su cunita con su sonajero. Y ahora no han quitado el sonajero y no han encendido un poco la luz de la cunita para que veamos un poco más. Imaginaos lo que nos vamos a encontrar. Sí. Mira, Luis Cole ha puesto en el chat una aportación, os la leo, dice, se nos ha dicho que los ángeles saben de forma automática e instantánea el número de cabellos que tenemos en nuestra cabeza, pero no se pasan el tiempo contando nuestros cabellos. Los ángeles no tienen cuerpos materiales, su constitución es un cuerpo de algún tipo de energía bastante desconocida para nosotros. Si queremos, podríamos compararlo con lo que estamos hablando ahora de la cuántica, pues estos seres tienen un nivel, entre comillas, cuántico extraordinario de computación complejo e instantáneo, ¿no? Es también una aportación. Sí, ha levantado la mano Ángela, si eres tan amable. Sí, gracias, gracias Javier. No, la verdad que lo que has dicho me parece, esa exposición me parece algo tan impresionante porque me viene a la mente algo y es una imagen que vi hace mucho tiempo que es una persona asomándose, sí, en un muro donde ve la ciudad y ve más allá del muro y está viendo el universo y está viendo una cantidad de posibilidades. Y eso me parece que es lo que estamos viviendo acá, ¿no? Estamos mirando todo lo que hay más allá de esas posibilidades y yo creo que también es una manera de pronto de ayudarnos a agarrarnos a una fe que estamos acostumbrados a hacer como que una fe muy, a ver, muy material, digámoslo así, ¿no? O muy pequeña, porque cuando de pronto accedemos a esas realidades y que son verdades, pues de pronto podemos, seguro que podemos avanzar muchísimo más. Por ejemplo, yo estoy mirando ahora, bueno, dentro de mi poca comprensión de lo que has dicho, porque es algo pues muy complejo. Por ejemplo, en la parte de la dualidad, una partícula dice que eh, se puede comportar como onda, como partícula, como el agua, ¿no? Que se puede pasar de un estado al otro. Veo que esa dualidad podríamos sernos nosotros esa misma dualidad en el sentido que estamos en lo físico, pero también estamos en lo espiritual. O sea que nosotros podemos hacer esa agua que se puede mover entre esos dos. Me parece eso lo veo yo pues de esa manera, ¿no? Igualmente que también estoy mirando la superposición de una manera, no sé, me vino a la mente los seres intermedios, ¿no? Que pueden escoger. Dice que la superposición puede estar una persona, podemos estar en dos lugares y al mismo tiempo. Los seres intermedios podrían estar dentro de esa categoría. ¿Por qué? Porque si ellos quieren se pueden materializar, pero también viven en ese mundo espiritual, es entre uno y el otro. O sea que Urantia nos está dando pues todas estas ejemplos de lo que tú has hablado. Igualmente me viene el tema de la interconexión, de que todo está conectado y vemos que el Padre Universal, esa inteligencia divina, pues veo que es la que nos conecta realmente, la que conecta todo el universo y todas las cosas. Tanto así que el ajustador, sí, nos conecta con el Padre Universal y hay una red completa de conexión a través del Padre. Entonces, bueno, esto es algo supremamente interesante y creo que hay que meditar y orar acerca de todas estas cosas y no, es algo fascinante, la verdad, pero pues así estoy viendo, no sé cómo, no sé ustedes qué más piensen. Bueno, gracias Javier, fue de verdad impresionante, me encantó. Gracias. Omar también ha levantado la mano. Sí, gracias. La verdad me gustó lo que dijo Ángela, porque en la medida que se comprende el universo físico, es a la vez espiritual en su profundidad. Y lo que ella dice que todos estamos conectados al Padre, también pensé la misma cosa. Hay una conexión universal como conexiones neuronales
pero más que neuronal es una conexión cósmica, o sea, una red gigantesca que nos conduce a ver incluso constelaciones familiares y cosas. O sea, y nosotros hacemos parte de esa gran familia universal y en definitivamente el mundo espiritual ha revelado cosas mientras que la ciencia va atrás, digámoslo así, testificando lo real, testificando los hechos, en sentido material, y vemos de que todo es cuestión de fe. La fe va hasta donde va la mente, va hasta donde va la visión, va hasta donde van nuestras capacidades, pero está esa parte espiritual que dice que hay algo más allá, fe más allá, o sea, siempre hay algo que nos lanza, ¿sí? O sea, un lanzamiento divino, por así decir. Y la revelación empieza a tomar sentido en la medida que comprendemos o la evolución humana, nosotros como seres humanos, entendemos este universo físico y cómo se correlaciona con el mundo espiritual, como decía Ángela, en cuanto a los seres intermedios, porque ellos interactúan mucho con el mundo material y patrullan el mundo espiritual. Y cuando uno empieza a entender esto, uno se quiere relacionar con ellos y buscar ese contacto y esa divinidad. O sea, son muchas cosas que la mente explota. O sea, no hay mente para esto. Y me emocionan realmente. Es que uno, a raíz de que uno ha estudiado estas cosas, no son ajenas. Decía Jesús que para aquel que conoce a Dios, lo divino no es ajeno. Entonces, sentimos, en mi opinión, sentimos esas cosas que uno quiere que el mundo entero se conozca, viva y empiece a saborear esta realidad espiritual como física también. Entonces, la vida material empieza a tomar un significado diferente. Yo creo que la vida material está para darnos una vida digna en la tierra, pero con objetivos espirituales que pues obviamente a veces cuesta llegar a ser o vivir o por muchas circunstancias X o Y. Pero el tema de Javier en sí, creo que abarca muchas cosas que pues tal vez no tengamos el discernimiento apropiado ahora actualmente, pero como va el mundo, la revelación se va a quedar pequeña en su momento, tal vez más adelante. Gracias. Ujú. Eduardo, ¿no? También quería hablar. Sí. Ángela, ¿no está Ángela? ¿O no ha bajado la mano? Me ha bajado la mano, sí. Vale, Gracias, no me daba cuenta. tranquila. Que digo, Javier, que sigues sorprendiéndonos en tus interpretaciones de conceptos del libro, ¿no? Yo creo que me parece que era Carl Jung el que decía que la sincronicidad era esa coincidencia temporal de dos sucesos relacionados entre sí, ¿no? Y que concretamente significaban que esas coincidencias no eran fácil de ser significativas y que era bastante difícil el poderlas explicar, esa causa, ese efecto, ¿no? Y también creo que se dice que son bastantes las personas que interpretan esas sincronicidades como señales del universo, ¿no? Que más o menos vienen a indicarnos que estamos o bien en un camino correcto o que hay que prestar atención a algo, ¿no? Pero a mí se me ha quedado bastante grabado de las leyes que has expuesto, se me ha quedado esa dualidad de lo que es onda y partícula, ¿no? Ya sabemos concretamente lo que es el significado de lo que es onda, ¿no? Y lo que es partícula, ¿no? Pero yo ahora me voy al escenario concretamente del ajustador del pensamiento y de la persona que recepciona. Como bien ha dicho Ángela, me ha venido a la mente ese momento de meditación, de relajación, llámalo como lo queramos, ¿vale? En el que parece ser que tiene que haber una receptividad, según nos dice el libro, debido a nuestras glándulas químicas y demás, en el que se recibe algo, ¿vale? Y nosotros a través del pensamiento lo transformamos, un concepto de idea, y lo llevamos adelante, ¿no? ¿Consideras que dentro de lo cuántico
¿podría haber o existir una posibilidad que a través de ese circuito de espíritu pueda llegar algo a la mente del ser humano para que dentro de su raciocinio, a la hora de pensar, sean ideas nuevas, portadoras de avances espirituales? ¿O no tiene nada que ver? Bueno, yo estoy convencido que ahí hay una interrelación. Vamos a ver. Estamos mezclando el mundo físico, el mundo de los pensamientos son muy lentos. Y los pensamientos, aunque nos parezca que pensamos muy deprisa, realmente pensamos en milisegundos o en segundos. Eso es un tiempo prohibitivo, es lentísimo. Eso no tiene que ver nada con la velocidad de la luz, ¿no? Fijaros que estamos interactuando entre una partícula de Dios, una partícula divina, un ajustador del pensamiento, es el nombre que le ponemos, ajusta el pensamiento, ajusta el pensamiento. Y tiene que haber una conexión cuántica entre ese mundo espiritual y ese mundo físico que somos nosotros. Nosotros somos seres mentales, básicamente. Un cerebro, o sea, pues, y con una mente material, con un ego, con un yo, y con una cierta identidad, ¿no? Pero entonces tiene que haber algo que conecte. Igual que parece ser que en la glándula pituitaria hay varias glándulas que interconexionan la parte bioquímica con la parte mental, que es como un sistema operativo. La mente no es algo que se pueda cortar y tal, es como dentro de un ordenador el sistema operativo, luego está el hardware, que sería el cuerpo, y el otro es el sistema operativo, es intangible, ¿no? Tiene que haber algo que sobrepasa nuestras capacidades, que interactúa con esa chispa divina, porque es en real, es decir, cuando nosotros pensamos y nos conectamos con Dios, ese tiempo es enormemente grande, porque imagínate, es que Dios no tiene espacio-tiempo, es decir, es un ser, ese ajustador del pensamiento es omnipresente, está en todos nosotros. Y la conexión tiene que ser a ese nivel, o ponerle palabras que aún no conocemos. Es que, claro, hay conceptos que no tienen un símbolo. Si yo a una mujer de hace 200 años le intento explicar cómo funciona un celular, un móvil, pues es que por muchas palabras que yo le diga es que no lo va a entender. No, es que hablo con esto y yo me estoy hablando con el otro lado del Pacífico, ¿no? Ya va en tiempo real y me manda la foto, incluso lo escucha y me manda un vídeo. Te queman, es una bruja. Es decir, estamos hablando de conceptos, ahora mismo digamos que no le podemos poner ni siquiera nombre porque no somos capaces de concebirlo de una forma completa. Pero fijaros una cosa, la realidad del ser humano es realmente, yo a veces me lo pienso, salgo a la calle. Entonces, yo cuando salgo a la calle, decir, ¿me voy al trabajo o me voy a ir a tomar una cervecita, un desayuno ante un cafetito o unas porritas? Dependiendo de la opción que yo tome, estoy cambiando mi realidad y la realidad de los demás, porque ese mismo camino que coge, a lo mejor hago que se pare un coche, porque voy a pasar la carretera. Y si me tomo un café, pues hay otro universo que está trabajando conmigo para ponerme el café. Estoy interactuando con un montón de realidades que forman algo mucho más complejo. Pero en el fondo nosotros estamos interactuando con una realidad que no comprendemos. Vemos lo que nos pasa a nosotros, pero no damos cuenta ese juego de ajedrez cósmico que existe. No podemos entender esos movimientos que está habiendo. Por eso cuando pasan desgracia en el mundo, no las interpretamos, muchas veces son positivas para nosotros, porque nos hacen cambiar, nos hacen cambiar de actitud, o nos arreglan, o nos hacen que tengamos una experiencia nueva. Es decir, todo lo que nos acontece forma parte de una realidad, y yo estoy convencido que todo lo que nos acontece, lo bueno y lo malo, es para nuestra evolución espiritual. Estoy plenamente convencido. Es decir, tenemos que darle gracias a Dios por todas las dones buenos que recibimos, como por todas las desgracias que sentimos. Porque muchas personas que han tenido un cáncer y luego te dicen, esto me cambió la forma de ver la vida. Entiendo las cosas. Una persona que ha sufrido un accidente ahora entiende el dolor de los demás. Es decir, todo lo que acontece en la realidad, bueno y malo, es para el progreso individual. Y os diré más, conectando con la primera parte, no conecto con la primera parte, ¿os acordáis que en la primera parte hablamos que dentro de nuestro universo existen, dentro de la tabla periódica de los elementos, 100 elementos nada más? A partir del 101 son inestables, son radiactivos. Bueno, pues viven muy poco, pero hay 100 elementos nada más. Pero nos dicen que en el mundo morontial, en la morontia, existen 100 elementos más.
Hay 200 elementos, no podemos ni imaginar la combinatoria de elementos que hay en un mundo semimaterial y semi-espiritual. Pero ¿podéis imaginar cómo puede ser el mundo espiritual? Es que por mucha imaginación que le echemos, no llegamos a entender lo que está pasando. Lo que sí se intuye es que ese mundo espiritual que interactúa con la materia, con lo que es la cosa, con la parte de la fuerza, la energía, incluso con la materia, puede ser sustancial de modificarse y de cambiarse en función de nuestros deseos y pensamientos. Es decir, nuestro deseo seguramente tiene un potencial tan bestial que es capaz de cambiar la realidad actuando sobre la propia materia. Y entonces entramos en otro concepto del absoluto, en un concepto no del absoluto, en un concepto de la infinidad y de la grandeza que nos acerca, vamos a empezar a comprender más quién es Dios, porque es que tenemos un concepto de Dios de juguete, una marioneta. Pero ese concepto universal de un ser absoluto, que por cierto es incalificado, no podemos ponerle atributos, porque por el momento que le ponen atributos, ni nombre le podemos poner. En todo caso, llamarle el yo soy. Pero es que es que es incalificado la realidad que hay fuera. Entonces, nosotros estamos viviendo en nuestra propia habitación, en nuestra cunita, con nuestro chupetito, y no somos capaces de ver, lo intuimos, porque somos inteligentes, lo intuimos, pero la conexión con nuestro Padre Celestial a través de la oración. Es que la oración, yo perdonadme lo que voy a decir, algunas veces a mí me han echado la bronca, hermanos, porque digo que la oración no sirve para nada. Entenderme en el tema positivo. ¿Por qué pienso así? Porque es que Dios lo sabe todo. Dios antes de que te creara, antes de que creara los subuniversos, sabía, porque Él no tiene tiempo ni espacio, que te iba a crear a ti y sabía si ibas a avanzar o te ibas a autodestruir. Lo sabía, te da la libertad de elección, pero lo sabía. A Dios Padre no hay que pedirle nada. Si todo lo que necesitas se te va a dar por añadidura. Al Dios Padre solamente hay que quererlo y abrazarlo, adorarlo. Nada más, porque todo lo que le pidas, Él ya lo sabe antes de que tú lo pidas. Incluso ten cuidado con lo que pidas, porque dicen que hay más sufrimiento en el cielo por las peticiones concedidas que por las no concedidas. Sí. Tú déjalo que corran los acontecimientos, que siempre se te dará lo mejor. Y si pedís y si oráis, que nunca sea por ti, sea por los demás, por las personas que sufren, por los necesitados, por los demás, incluso por los enemigos. Hay que pedir por ellos. Pero eso no quiere decirse que tu oración o tu conexión con la divinidad haga que va a cambiar al malo, se va a hacer bueno. No, al que le toca, al que va a cambiar es al orante, al que hace la oración, al que pide, al que se conecta, cuando pide por los demás, es al que realmente le va a afectar. Su cerebro, su mente, va a conceptuar el universo de otra forma y va a ser más comprensible y más espiritual. Pero al que le afecta es al orante, no al otro. Entonces, al Dios Padre, abrázalo y quiérelo. Y te diré más, incluso no intenten ni comprenderlo. ¿Cómo vamos a comprender a Dios Padre absoluto, eterno e infinito? Pero ¿quién nos creemos nosotros para intentar catalogar a Dios e intentar decirle, tú eres así, eres asao, te gusta esto, no te gusta lo otro? Es que somos estúpidos. Es que es como un niño pequeño de 2 meses intentar jugar a su padre y a su madre. Si es que no tenemos ni capacidad, ni argumentos, ni conocimiento, ni nada. La oración, a través de esa conexión, es abrázalo y quiérelo y darle las gracias. Y todo lo demás se te dará por añadidura, como pasa con un niño pequeñito que está a sus padres pendiente de satisfacerle sus necesidades físicas, mentales y emocionales. Ya se encargará nuestro Padre Celestial y nuestra Madre Celestial a través de todo. Y os quería comentar una cosa también, es que no quiero, porque esto formaría parte de una tercera presentación. Fijaros una cosa, lo que pasa es que para intentar explicar esto tendría que empezar a explicar un poco las radiaciones de las esferas oscuras, los agujeros negros, los agujeros blancos, los agujeros de gusano, y cómo está interconectado, lo que nos dicen los reveladores, como bien sabéis, dentro de nuestros
superuniverso existe un agujero negro masivo, enorme, donde se supone que viven todas esas cortes celestiales y espirituales que se encargan de la gestión administrativa de este séptimo gran superuniverso. Pero, igualmente, cuando analizamos el tema nos damos cuenta que incluso los 100.000, bueno, ese agujero negro controla a los 10 sectores mayores, pero es que sabemos que hay 100.000 universos locales dentro de esa gran macroestructura que es el séptimo superuniverso. El nuestro es el universo local, Madón, como bien sabemos, le tiene nombre puesto, pero que también hay dentro un agujero negro justo. Y entonces, si conceptuamos todos esos conocimientos que nos están dando con lo que nos está dando la física cuántica ahora mismo, cuando nos acercamos a esa línea de sucesos, a esa playa de acontecimientos, cuando nos acercamos a esos agujeros negros donde el espacio y el tiempo se relativiza hasta el punto que se para, tenemos que empezar a conceptuar que el concepto de tiempo es diferente en esos agujeros negros, donde seguramente están esos, esos, eh, esas estructuras, planetas arquitectónicos de lo que nos están hablando los reveladores, donde viven ellos en un estado físico, pero en una realidad muy diferente, y el tiempo pasa de forma diferente a como pasa en nuestra realidad. Un día aquí es como decía, un día en el universo central es 1.000 años aquí, 1.000.000 de años, ya no me acuerdo de temas. Pero es decir, que todo cambia. Entonces, la física cuántica nos empieza a darnos cuenta de que existen realidades materiales y energéticas en base a la fuerza y a la energía que nos hacen conceptuar la realidad de una forma diferente a la realidad tangible que tenemos cuando tocamos las cosas, cuando vemos, cuando escuchamos. Y es que nuestra realidad está limitada. Fijaros, el campo de visión de los ojos es de unos cuantos nanómetros. Es que vemos desde el rojo para arriba hasta el violeta, pero todo lo que hay infrarrojo y ultravioleta no vemos nada de rayos X. Nada. Pero es que el oído pasa igual. O escuchamos entre los 200 hercios y los 3 kilohercios. Los demás no escuchamos nada. Los animales escuchan más que nosotros. Escuchan los ultrasonidos. Y el tema sensorial, las temperaturas, entre un margen muy pequeño, entre, no sé, pues 2 grados y 35 grados. Pero si tú tocas una cosa que mide 10 millones de grados, pues es que no sientes, está muy caliente los 3 millones de grados. No somos capaces de, nuestra realidad es tan limitada, somos tan pequeña cosa, somos unas oruguitas pequeñas que tenemos que evolucionar. Y entonces esto, lo que pasa es que el libro Durante nos está dando la capacidad y la ciencia, la evolución de la ciencia, de conceptuar una realidad magna que se nos abre ante los ojos y como un niño asombrado estamos viendo diciendo, papá, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Y con lo que nos vamos a encontrar cuando pasemos al otro lado de la muerte va a ser de risa. Porque todos nuestros conceptos que tenemos como lectores de libro Durantia se van a quedar a la altura de una zapatilla, porque la realidad va a ser muy superior a todo lo que nos están diciendo, porque nos dicen lo que somos capaces de conceptuar y de imaginar, porque no pueden hablar de más cosas, porque no somos incapaces nos pueden decir más cosas. Pero la realidad que nos espera al ser humano que trasciende y se que va convirtiendo poco a poco potencialmente en un hijo de Dios, a través de la fusión con su ajustador, es magna, es que es gloriosa, no nos lo podemos ni imaginar, por mucha imaginación que le echemos. Hoy parezco un cura, perdonadme. Lo siento. Dios mío. Estaban lanzados como es un tema tan, Sí, ¿no?, tan impactante y que estalla en la cabeza. Es que, claro, esta clase de cosas, si alguien más quiere hablar, pues ya digo, por ir concluyendo, la última reflexión que quería hacer es que esto que tú nos has expuesto hoy, esta tarde tan gráficamente y muy didácticamente, nosotros, todo el mundo conoce a Einstein, ¿no?, a este científico tan famoso. Y él, yo recuerdo al leer un poquito de su vida, él no tenía realmente ninguna formación religiosa. Es más, él era un poco hostil a todo lo que tuviera una connotación religiosa, eso al principio de su vida, ¿no? Pero sin embargo, cuando él fue descubriendo estos elementos tan sorprendentes de la física y fue adentrándose en la ciencia,
se quedó tan asombrado como estamos nosotros ahora, ¿no? Por lo que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, pero claro, tuvo la honestidad suficiente para decir, me maravillo y entiendo que hay una inteligencia aquí subyaciendo a esta creación. Claro, a lo mejor no le daba como nosotros le damos, por ejemplo, los urantianos le damos un calificativo personal, ¿no? O sea, hablamos de un tú a tú, de un ser personal, pero sí se maravilló ante todo esto, ¿no? El prodigio que demuestra cuando se analiza todo lo que la ciencia va descubriendo, ¿no? Y al final, bueno, llegará un momento en que ciencia y religión no tienen por qué contradecirse, ¿no? Es que se pueden complementar y nos enriquecen sin dogmatismo, pero nos podemos enriquecer. Así es que acordaros que Einstein decía que Dios no juega a los dados. Y lo tiene todo controlado. Está controlado. De hecho, en el libro de Durante nos hablan al principio de Dios. Lo primero, es un ser hermoso, pero es un controlador. Es el controlador máximo que hay. Ahora, yo puedo entender la actitud de Einstein. Vamos a ver, Einstein con su conocimiento de la materia, del cosmos, de lo poco que conocía, ahora conocemos mucho más ahora. Tú imagínate que le fueran allí los señores ahí con la Torá y tal, y hablando de Yahvé, del Dios que se enfadaba y se ponía tal, y que iba a dar sacrificios, y que se enfadaba y que necesitaba que le quemaran ahí corderos, y es que se reiría, se montaría de risa. Lo que me estáis contando, yo no creo en ese Dios. ¿Cómo va a creer una Ujú, persona como Einstein o cualquier científico profundo, va a creer en ese concepto, en esa marioneta que tenemos de Dios? Es absurdo, es absurdo. ujú. Comenté algunas veces que hablando con un buen amigo, que es ateo, completamente ateo, pero es una buenísima persona, su hija, todo, que es ateo, no cree en Dios. Y yo le decía, bueno, vale, yo puedo entender que no crea en ese Dios con faldón blanco que me ponen o el triangulito con la paloma y tal, vale, olvidémonos de esa figura. Pero tú no crees que ha habido un principio, algo que ha construido esta maravilla de, él es ingeniero como yo, ¿no? Que haya podido construir eso. Llámale, bueno, ¿quiere el Big Bang? Yo no creo en el Big Bang, pero tú imagínate, el Big Bang, ¿vale? Alguien tiene que haber puesto en marcha eso, ¿no? Que, hombre, puede ser, yo no sé, puedo creer un ser, en un ser, llamé, no sé, en un ser, no le ponía palabra, ¿no? Es decir, un ser, una fuente primera, y digo, oye, ¿te parece bien que le llamemos fuente centro primera? Digo, bueno, sí, muy bonito, tiene un nombre, sí, en eso sí puedo creer, dije yo. Si creemos lo mismo. Si es que, claro, el Dios de juguete que nos han puesto las religiones, pues es que aterriza, es que da pena. Claro, lo raro es que se acerque, como la parte espiritual se ha arrancado de las religiones, pues claro, ese concepto de un Dios que es una personalidad que ama, que es omnisciente, omnipresente, omnipoderoso, infinito, eterno, absoluto e incalificado. ¿Cómo lo viste de muñeco? ¿Cómo le pones? Si todos formamos parte de ese cuerpo de Dios, y yo creo que estamos dentro de Dios, si es que fuera de Dios no hay nada. La nada no existe. Existe lo que vemos, forma parte de ese concepto del yo soy, antes de cuando separa personalidad, lo que es cosa de lo que no es no cosa, pero formamos parte de esa creación. Estamos dentro del tejido místico de ese creador. Somos una celulita dentro de un cuerpo, imagínate un cuerpo humano que tiene órganos, tiene tal, una celulita dentro y formamos parte de ese cuerpo, porque no me puedo negar, es decir, no, ahora ya estoy enfadado con mi creador, con el cuerpo que me lleva a mí la celulita del riñón y me voy a otro cuerpo, pero aquí a otro cuerpo si no existen más cuerpos, eso es lo único que existe, la única realidad. Entonces, si tú te quieres salir y no quieres ser una celulita del riñón, pues te autoextinguirás porque fuera no hay nada. Y entonces ese concepto, pues cuesta trabajo a mucha gente que se dé cuenta. Pero cuando entran en esa mecánica, en esa forma de conceptuar a Dios, ya no son tan ateos. No le ponen nombre nosotros, pero sí le llaman fuente centro primera. Ay, ese nombre sí me gusta. Oye, está, claro, le quitó atributos y ya. Pues resulta que no era tan ateo. No era tan ateo como decía. Así es. Bueno, pues Avies, podríamos, como una propuesta, queda emplazada para esa tercera parte que nos has perfilado ahí
nos has dejado también con una aportación urantiana, ¿no? Ese enfoque urantiano a los agujeros negros. Bueno, tú piénsatelo, tú Hay una piénsatelo. parte que tengo hecha, es tan dura, es más dura que esta, pero digo, pero está sacado 100% del libro de Durantia, de todos los sistemas energéticos que existen en el cosmos, de cómo funcionan, qué personalidades volitivas y no volitivas están interactuando en todo el cosmos, incluso en nuestro planeta, y cómo interactúa con otras hermandades, incluso que algunas no son hasta ni reveladas, pero de alguna forma nos da mucha información. Entonces, se puede preparar un trabajo, te lo comentaremos, lo hablamos si quieres un poquito más adelante, sabiendo que es un trabajo duro, pero eso es verdad que es 100% leyendo textos del libro Durantia y algunos más que tengo que meter del conocimiento actual, pero Ujú. básicamente no me voy a salir de los conocimientos de la quinta revelación. Pues eso sería estupendo, Javier. Muy bien. Bueno, pues nos quedamos con ganas de conocer y ampliar más. Estupendo. Sin prisa. No hay ninguna prisa. Muchas Está gracias. hecho, está hecho. Muy bien. Pues entonces, muchas gracias a todos por vuestras aportaciones, por Tienen, vuestra escucha. perdona, tienen la mano levantada Ángela y Laura. No sé si querrán decir algo. Ah, no, no, no lo había visto. Igual se quieren Perdón. despedir o Sí, sí, claro. Diego también. Pero no sé quién estaba primero. Ángela, Laura, Diego. Bueno, si me permiten, no sé si Laura estaba antes o Diego, no sé si quieren. Ah, La mano la tenías tú primero, luego Laura y sí. luego Diego. Bueno, ok, gracias. No, yo solamente quería agregar algo que me llegó a la mente. Bueno, lo que dice Javier es algo tan importante. La visión de nosotros es tan material y tan limitada, tan material, pero lo que yo veo es que realmente pienso yo y lo siento así, que el reto de nosotros está en el esfuerzo tan grande que nosotros tengamos como lo que llaman en Urantia el ser agodonteros. Me llegó a la mente ser agodonteros porque el agodontero es aquel que sin haber visto absolutamente nada, sin haber tenido ninguna manifestación de nada, cree. Entonces creo que el reto de nosotros básicamente con todo esto, esta física cuántica y todas estas realidades espirituales que están tan cerca, que son tan reales, porque la física cuántica nos está mostrando y la mecánica cuántica, esa realidad, es poder ser esos, no lo podemos ver, pero podemos ser esos agodenteros que realmente se esfuerzan, que el reto es de creer en ese plan universal que es inmenso, creer también en esas realidades que sabemos que están ahí, que son verdaderas y que todo está conectado y el Padre conecta todas las cosas. Entonces, creo que ese es el reto que nosotros tenemos ahora y es ese, ¿no? Y es a través, obviamente, de la conexión con nuestro Padre Celestial. Me recuerdo también un poco el papel que hicieron Bani y Amadón cuando cortaron todos los circuitos y se quedaron aquí, que fue la rebelión, que ellos duraron como, creo, si no estoy mal, me corrige Javier, como 150,000 años y ellos absolutamente solos, sin conexiones espirituales y sin nada, y pudieron sobrevivir, o sea, y mantenerse al plan y a las realidades espirituales que los esperaban. Entonces eso es a través realmente de ese esfuerzo y de ese reto que es la fe. Entonces, pues eso es lo que yo siento pues en mi corazón que estamos viviendo, ¿no? O que debemos vivir y esforzarnos. Bueno, gracias. Gracias, Ángela. Bueno, yo solamente tengo que apuntarle a Ángela es que sin fe no se puede vivir. La fe es nuestro pasaporte. Es que sin fe, da igual que tú seas bueno, que seas malo, que seas tal. Es que si pierdes fe, tú te imagínate una persona, sea como sea, si no tienes fe en que hay trascendencia una vez que muera, es que es horroroso. Ya no, dejó de existir, ya no hay nada. Ya el amor ha desaparecido, los hijos, no hay nada. Es que es horroroso. Es decir, yo no sé si se puede vivir realmente sin fe, porque es que al ser humano, si le quitan la fe, es como si le quitan la libertad. Es que languidece y se muere. Si yo ahora mismo perdiera la fe y supiera que a mis años detrás no hay nada, yo creo que me suicidaría. Da igual, sí que da igual, me suicido, no, sí que da igual, si luego no hay nada,
¿qué sentido tiene todo? La fe es el mayor regalo que el Padre Celestial nos ha dado a cada uno de nosotros. Lo malo es que hay gente que no acepta ese regalo. Eso sí que es doloroso. Pero lo pagas en tu propio cuerpo, porque el no aceptar ese regalo de la fe creo que es como echar fuera la esperanza. Es que no lo puedo ni concebir, porque pensar, imaginaos vosotros, porque vosotros en un momento perdéis la fe y ya no, me muero y ya no hay nada, ya todo desaparece. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Pero para qué vivir un año, 2 años más o 50 años? ¿Pero para qué? ¿Para disfrutar? ¿Para comer más? ¿Para ligar más? ¿Para irme de juerga? ¿Pero para qué? No tiene, me voy esta misma noche. No tiene sentido. La vida sin fe no tiene sentido. Laura, si quiere. Sí, bueno, yo simplemente un minuto para darles las gracias a Javier por su excelente presentación y además decirle que personalmente me encanta su forma de hablar. Ha hecho la exposición con mucha claridad y muy simple, cualquiera ha podido entender. Me llevo conmigo un gran conocimiento y es la experiencia que nos has demostrado de que somos creadores, que podemos ser creadores, cambiar nuestra vida, transformar nuestra realidad, pero fundamentalmente cuando le oigo, sobre todo en las respuestas, me encanta verle cómo se manifiesta desde el corazón. Acaba de terminar sus palabras hablándonos de la fe, hace un ratito nos estaba hablando de otras cosas, pero todo me encanta verle porque le sale del corazón esa forma de expresarse. Gracias, Javier, eres un encanto. Aparte de muy inteligente y Gracias muy a ti, capaz de gracias. enseñarnos cosas que no sabemos. Gracias, Javier. Bueno, mi ego ha aumentado un montón, ¿eh? Esto para mí, para mi evolución espiritual, es un peligro, ya lo adelanto yo. Por eso quiero tener un perfil más bajo en todos los grupos, porque es que a mí esto me hace espiritualmente muchísimo daño. Pero muchas gracias, te lo agradezco. Gracias, Diego. Si quiere. Sí, sí, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, lamento haber llegado tarde por una confusión con la hora. Yo estoy en Venezuela y tenemos 6 horas de diferencia. Y bueno, estaba muy atento desde que recibí en el grupo de la UBIS la invitación. No la pude, llegué ya finalizando la presentación de Javier, pero bueno, he escuchado todos los comentarios y quería tomar lo que acaba de decir Ángela con respecto a nosotros como agodonteros. Miren, para mí el mejor momento de la historia es este que estamos viviendo nosotros como humanidad, ¿no? Y doy gracias a Dios pues por poder estar en este momento. Y esto es porque básicamente todos los conceptos que yo estudié cuando estaba en primaria, y le estoy hablando de eso hace más de 50 años, ya hoy todos se están desmontando. Hoy se están comenzando a descubrir que no eran como nos lo dijeron en aquel momento porque la ciencia ha avanzado. Y dentro de todo esto está todo este tema de la física cuántica que nos viene a explicar estas nuevas cosas. Entonces nosotros vamos a ser como esa última generación o este último grupo de seres humanos que fuimos realmente agodonteros que creímos sin ver, ¿no? Que nuestra fe fue hecha a pulso, por convicción, que nos salió del corazón. Porque ya estas nuevas generaciones dentro, y esto es por supuesto una opinión personal, dentro de lo que es el plan de Dios, yo pienso que Él lo está haciendo tan bien, como todas sus cosas, que ya estas nuevas generaciones de jóvenes que están viniendo, vienen de otra forma, genéticamente tienen otras actitudes, otras sensibilidades, que ellos les va a ser más fácil creer y van a tener ya mayores respuestas que nosotros no teníamos. Y va a ser más fácil que ellos emprendan un camino diferente que transforme a la humanidad. Eso es lo que siento que va a venir y bueno, con el apoyo de inteligencia artificial y todas estas cosas que vienen, que no hay que tenerle miedo porque sencillamente es un cambio más que viene. Lo último que decía Javier en cuanto a que ya hombres ateos o hombres de ciencia están comenzando no a reconocer directamente a Dios, pero sí una fuente o centro, sí, son muchísimos los científicos hoy en día que ya la conclusión a la que están llegando es que sí hay una fuente de energía única y no le dan el nombre de Dios, por supuesto, por sus convicciones académicas, pero ya hay un mayor acercamiento y eso va a permitir un desarrollo de una ciencia más humana, que es lo que necesitamos en el futuro.
Entonces, les agradezco mucho por este espacio que nos permiten pues, intercambiar estas ideas en base a lo que leemos en el libro. Y bueno, y seguiremos leyendo y tratando de inspirarnos en el ejemplo de Javier, de ser tan detallista y ver qué otras cosas más nos dice el libro, porque el libro realmente lo dice todo, lo que pasa es que no lo entendemos, pero una vez que comenzamos a comprender, se nota clarito todas esas cosas que nosotros después discernimos, ¿no? Entonces, bueno, seguimos en esa búsqueda y muchas gracias a ustedes por estos momentos de encuentro que nos permiten mejorar nuestro discernimiento. Gracias. Gracias, Diego. La verdad es que a veces eso es verdad. Es decir, es que, eh, a ver, ¿cómo le diría yo? Es decir, voy a coger unas palabras que la dijo el Papa Francisco, que acaba de morirse. Hizo una exposición y me quedé con una frase que me encantó. Y es que dice, el ser humano es como una gaviota, con dos alas. En un ala es la religión y el ala es la ciencia. En conocimiento y en religiosidad tenemos que crecer las dos alas a la vez. Porque si la religiosidad es muy alta, pero la ciencia tiene la alita muy corta, pues cuando salta a volar se pone a dar vueltas sobre sí mismo, pero no sube, se cansa y se cae. Es decir, la espiritualidad sola, observándola desde el punto de vista místico y espiritual, pero solamente eso, pues no avanzas. Pero es que si tienes más que el ala de la ciencia, te pasa lo mismo. Tú ves, das vueltas sobre ti mismo y al final te cansas y te caes porque no puedes elevarte. Para elevarte necesitas que tanto ciencia como religiosidad estén de la mano. Y cuando hablo de religiosidad, estoy hablando un poco también de espiritualidad. Entonces, necesitamos un poco esos dos aportes. Entonces, la espiritualidad va cambiando conforme el conocimiento de la ciencia es mayor y nos ayuda. Entonces, muchas de las cosas que antes se creían, pues que si un gato negro que se pasaba bajo de una escalera, que si la entraña de los animales, eso formaba parte del desconocimiento de la ciencia. Cuando esos gurús empiezan a profundizar y se convierten en médicos y empiezan a estudiar y empieza a generarse ciencia y tecnología, cambia el ser humano. Entonces, la espiritualidad necesita de una ciencia auténtica y verdadera. Y aquí lo que tenemos mucho cuidado es tener cuidado, que ya nos advierte el libro de Durantia, es con la falsa metafísica. Cuidado con la falsa metafísica. Entonces, por eso digo yo que en esta presentación yo tengo más preguntas que respuestas. Y por supuesto las respuestas siempre son como muy subjetivas, muy personal y muy condicionadas por mis limitaciones mentales y de creencia. Y no puedo, y tengo que hablar como Javier, como un ser limitado, muy limitado, que no llega a más, pero que en boca de otras personas con una trascendencia espiritual más alta, seguramente nos harían ver más luz. Y así lo opino. Entonces, es súper necesario el conocimiento de la ciencia, de la astronomía, no astrología, cuidado, astronomía. Mientras más conceptuamos el cosmos, lo grande y lo pequeño, más espirituales vamos a ser. Es que vamos de la mano. No se puede decir, no, yo soy muy espiritual, pero yo no tengo ni idea de la verdad. Perdona, es que las dos cosas van de la mano. Una pequeña reflexión. Muchas gracias. Bueno, pues ya podemos dar finalizado esta tarde tan entretenida. Gracias, Javier, por tu servicio y tu sabiduría. Y ya sabemos que estamos unidos por el Zoom, pero también por el entrelazamiento estamos también unidos cuánticamente, ¿no? Bueno, pues en breve os mandaremos la grabación del Zoom en YouTube para que podáis revisarla y podamos seguir repasando y aprendiendo juntos. Muchas gracias, por todo, vuestra presencia y feliz fin de semana. Gracias. Perdona, está Omar con la mano levantada. Ay, nunca lo veo. Gracias. No te Que no me preocupes. va a dar la palabra. A Diego yo le digo algo que es interesante lo que dijo, ¿no? En cuanto a las generaciones que están llegando, la siguiente juventud o humanidad también se puede decir. Es que cada generación de seres humanos llegan con nuevas preguntas. Entonces, que vengan a tener trabajo fácil, eso es relativo, ¿no? Porque la vida espiritual es individual. Y así como actualmente la humanidad en ciertas partes del mundo tienen avance tecnológico, otras no las tienen. Entonces, del mismo modo, las generaciones subsiguientes. Eso depende de cada individuo y de su avance y su dedicación espiritual.
Es verdad que como generación van a tener muchas facilidades en términos tecnológicos y el avance científico, pero cada grupo de seres humanos, desde el punto de vista religioso, tiene nuevas preguntas, desafíos científicos, y la comprensión espiritual siempre va a ser infinita, siempre va a ser algo que no va a abarcar ningún grupo de seres humanos. Entonces, creo que hay que estar alertas ante eso porque podemos caer ante el orgullo religioso. Entonces, eso es una trampa. Entonces, para tener en cuenta. Gracias. Y les agradezco muchísimo de corazón a todos por sus aportes, muy inteligentes, muy sobresalientes, y a Javier, como siempre, aportando con sus conferencias tan didácticas, que tiene una manera didáctica de enseñar. Gracias. Gracias a todos. No, no nos queremos despedir, no nos queremos ir, aquí seguimos. Bueno, Bueno, pero hay que despedirse, tenemos que volver a las Bueno, tareas cotidianas. Un chao, abrazo chao. muy ya. fuerte. Gracias, Seguimos en gracias a Por contacto. favor. todos. Gracias, Gracias, Javier. Gracias, gracias, gracias. ¿Ah? gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Seguimos en contacto.